Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Paula López no está, ¿cierto? Vale. ¿Qué dudas tienen de la clase pasada? En la clase pasada dimos los lineamientos de lo que va a ser la asignatura. Hablamos de fechas, de parciales, hablamos de los momentos del proyecto de inversión y algunas reglas de juego y algunas, digamos, acciones que ustedes tienen que tener presente para poder llegar al éxito en la asignatura o poder concluir la asignatura de la mejor manera, poder obtener los conceptos, las competencias y las habilidades que se esperan en la materia. ¿Dudas de eso que hablamos la clase pasada? Bueno, bien. ¿Ya todos resolvieron la prueba de conocimientos previos? Por favor, levante la mano los que ya la resolvieron. Entonces, por favor, recuerden, los que no, que para ir a la prueba de conocimientos previos tienen que hacer clic en Moodle, en la pestaña que dice presaberes y luego donde dice prueba de conocimientos previos. Les voy a abrir nuevamente los que no la han respondido, por favor, ingresen y hagan la prueba. Les voy a dar 10 minutos hasta las 7:20 para que la contesten e iniciamos la clase. ¿De acuerdo? Es decir, Daniela Quintero, Cristian, Sí, señor. Rosenberg, María Fernanda, Judy, etcétera. Los que hacen falta por responder a la prueba de conocimientos previos, por favor ingresen al link y respóndanla. 10 minutos. Volvemos en 10 minutos. ¿A qué te refieres con los riesgos? Como que puede afectar al medio ambiente o a las personas.
Ok. ¿Qué más? Profe, los costos que llevan tener como el mantenimiento de la vía, de todo lo hidráulico, y todas esas cosas que dijo anteriormente. De acuerdo. Es importante lo que acaba de decir Edwin. Para tomar la decisión de si elijo la alternativa A o elijo la alternativa B, debo tener en cuenta también el ciclo de vida, de operación de las vías que voy a diseñar. Y eso implica, pues, tener en cuenta cuáles son los mantenimientos que se requieren para una alternativa o para la otra. Si yo voy a hacer la ampliación de una vía, los mantenimientos durante el ciclo de vida de esa infraestructura, pues serán el mantenimiento rutinario, es decir, la rocería, la limpieza de las cunetas, de las alcantarillas, todo el tema de prevención de daños en el pavimento, es decir, las sellos de fisuras, bacheos, parcheos, y probablemente también voy a tener que planear unas intervenciones periódicas sobre el pavimento para rehabilitar esa estructura de pavimento. En las alternativas a desnivel, que pueden ser un puente, que puede ser un túnel, un deprimido, dependiendo obviamente de las características que se tengan de terreno y el análisis técnico que se haya hecho previamente de los diferentes volúmenes de diseño que ya comentamos, pues requerirán diferentes mantenimientos, ¿cierto? Si hablamos de un túnel, se va a requerir de ventilación permanente, se va a requerir de iluminación permanente, se va a requerir también de un mantenimiento rutinario, pero un poco más frecuente en términos de la limpieza de las obras hidráulicas para que esas no se tapen en un evento de lluvias, entonces cierren el paso, etcétera, ¿cierto? Una vez tenga eso, pues yo puedo hacer un modelo, un estudio de ingeniería económica, obviamente con lo que ustedes van a aprender en el desarrollo de la asignatura. Y cuando tenga eso, pues puedo efectivamente tomar la decisión de cuál de las dos alternativas desde el punto de vista económico son las más apropiadas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? No, profe, por el momento no. ¿Cuál es finalmente la alternativa que ustedes terminan eligiendo? ¿Y por qué? De acuerdo a lo que Pues, profe, acabamos de conversar. después de realizar todos los estudios, supongo que la que sea más efectiva y al mismo tiempo, pues, en lo posible con menor presupuesto, ¿no? ¿Ok?
¿Todos opinan igual? ¿O alguien tiene algo que añadir? Profe, yo considero que la que sea más rentable y genere un menor tiempo constructivo y de utilidad en cuanto a la evolución del capital que se invirtió. Ok. Pero entonces ahí entran a jugar unos conceptos importantes que vamos a ver a lo largo de la asignatura y es rentabilidad desde el punto de vista de quién. Creo que se tendría que tener en cuenta la necesidad, pues, de los habitantes. Ajá. ¿Y? Y los presupuestos, ya que, pues, el que sea más viable. Pero principalmente pensaría que la necesidad. ¿Pero a qué te refieres con necesidad? Por lo menos dice que debería construirse un desnivel debajo de la vía o debería ampliarse la vía. Entonces depende cómo esté distribuido la comunidad o, sí, o el sitio en el cual se va a construir la vía o el desnivel. Para Ender y los demás compañeros, ¿a qué se refieren con rentabilidad en este caso? En este específico caso. Pues, profe, pues como usted lo mencionó desde mi punto de vista, dependiendo la posición en la que se esté, pues si es desde la parte del contratista, pues en rentabilidad con respecto al contrato adquirido. Si es de parte del Estado, pues el que sea más económico. Y si es de parte de la ciudadanía, pues el que sea más servicial, ¿no? Entonces les hago otra pregunta. ¿El contratista tiene la potestad de tomar la decisión? ¿O es el indicado para tomarla? No, pero una vez adjudicado el contrato, sí digamos que tiene el poder de distribuir el dinero de una manera que pueda él aumentar la utilidad, Pero materiales, cuando, personal, equipos. cuando se adjudique el contrato, la decisión ya está tomada. Es decir, el Estado tiene que tomar la decisión de si hace un desnivel o de si amplía la vía existente. Es una decisión del Estado. Pero ya hay algo que se ha comenzado a mencionar y que es importante. Y es el hecho de, el tema de la necesidad puede entenderse como los beneficios que trae un proyecto u otro. En este tipo de proyectos que son netamente públicos, no se habla de rentabilidad como dinero que se va a ganar el Estado, porque aquí no se trata de eso, sino se habla de beneficios para la sociedad. Entonces hay que revisar cuáles son los beneficios que trae el proyecto, una alternativa o la otra alternativa, y contrastarlo frente a los costos. Eso obviamente ponerlo en una escala de tiempo, que es el ciclo de vida de operación de la infraestructura, incluida la parte constructiva. Entonces, en ese ciclo de vida, incluida la parte constructiva, vamos a tener una serie de gastos que son la construcción propiamente dicha y el mantenimiento que ya comentamos, pero también vamos a obtener una serie de beneficios. La que al final me dé los mejores indicadores es la que yo termino seleccionando, ¿cierto? Entonces es un contraste entre beneficios y costos de las dos alternativas. La pregunta es, ¿cuáles son los posibles beneficios que trae cada una de ellas? ¿Qué beneficios pueden haber en este tipo de proyectos? ¿Qué opinan? Pues en el caso de ampliar la, no sé si se me escucha, el beneficio es como tal Se limitar más. entrecorta. No te escuchamos, Luis.
Pues, profe, creo que principalmente sería la disminución del tráfico. La disminución del tráfico. Bueno, pero si hay la necesidad de ampliar la vía o de hacer un desnivel es porque hay más tráfico. Sería la movilidad. Mejorar movilidad. O sea, mejorar tiempos de viaje. Mejorar niveles de servicio. Ok, ese es un beneficio. No necesariamente los beneficios son positivos. Hay beneficios, o sea, hay características que son negativas y que hay que tener en cuenta. Ya alguno de ustedes lo mencionó. ¿Cuál de los dos proyectos afecta más el ambiente? También mencionaron el hecho de que hay que de pronto en alguna alternativa comprar más predios que en otra. Eso implica que seguramente en algunos de esos predios hay negocios y esos negocios van a dejar de funcionar donde habitualmente funcionan y eso va a crear algo que se llaman lucros cesantes y hay que cuantificarlos, medirlos también. Pero ¿qué pasa con los predios que van a quedar al lado de los proyectos en un futuro? Se van a valorizar. Se valorizan, ¿cierto? Normalmente se valorizan. Por lo tanto, esos beneficios también hay que contemplarlos. Entonces, en esa tarea, para dar respuesta a esta pregunta, normalmente se requieren de diferentes disciplinas para valorar diferentes aspectos. Se necesitan de ambientales, se necesitan de forestales, se necesitan de biólogos, se necesitan sociólogos, catastrales, etcétera, ¿cierto? Aparte de los ingenieros civiles, los electricistas y demás ingenieros que tengan que participar en el desarrollo de los documentos técnicos. Pasemos a una segunda alternativa, una segunda pregunta que podríamos contestar al final de la asignatura y es cuánto dinero debe recaudarse con un nuevo impuesto en la ciudad para mejorar el sistema de distribución de electricidad. Es una pregunta similar a la anterior. O sea, aquí me cuestiono es qué sistema de distribución tengo que implementar, cuánto vale ese sistema de distribución, cuánto vale su mantenimiento y hago un estudio de ingeniería económica durante el ciclo de vida del proyecto de operación y de construcción y después reviso cuánto dinero tengo que recaudar en cada momento y ahí puedo planear un impuesto con el objetivo de financiarlo, ¿cierto? Las dos preguntas se resuelven de manera similar, pero digamos, tienen objetivos diferentes. En la primera se trata de ver cuál es la más viable y en la segunda se trata de viabilizar una sola alternativa, ¿cierto? De cómo la hago posible, a través de qué recaudo o de qué fuente de ingresos la hago posible. Una tercera pregunta dice, ¿es efectivo para el Estado compartir el costo de una construcción nueva, de la construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista? ¿Es efectivo para el Estado compartir el costo de la construcción de una nueva carretera de peaje con un contratista? ¿Sí entienden la pregunta? ¿O qué entienden por la pregunta? ¿Y cómo la puedo responder?
¿Qué implica el colocar ese peaje? Profe, pues que los dos van a ganar, entonces pensaría que eso. Sí. ¿Quiénes son los dos? Pues el contratista y el Estado. Entonces tendrían que invertir ciertas, cuando se puede invertir maquinaria, obra a mano y el Estado pues de punto capital. Y otros recursos como, no sé. Siljet, ¿tienes micrófono? ¿Puedes ampliar lo que colocaste en el chat? Vale. Cuando el Estado decide concesionar, en este caso, una infraestructura con el objeto de hacer una nueva o ampliar la existente, lo hace en principio porque no tiene el dinero para ejecutarlo directamente, ¿cierto? Entonces busca a un privado que sí lo tenga, ejecute la obra con sus propios recursos, o sea, el privado lo hace con sus recursos, y después a través de un instrumento de recaudo, recupera la inversión y obtiene una rentabilidad. La pregunta es si esa rentabilidad que finalmente obtiene ese privado, si sale a cuenta para el Estado o no. Profe, qué pena, no entendí muy bien la pregunta. ¿Se puede repetir lo último que dijo? Que normalmente cuando el Estado concesiona una infraestructura o estructura una concesión para hacer una infraestructura nueva, lo hace porque no tiene el dinero disponible para hacerlo directamente. Entonces busca a un tercero, un privado, que coloque el dinero de la obra y después le paga esa obra con un instrumento de recaudo durante X tiempo, ¿cierto? Ahí la cuestión es, obviamente al contratista le pagan por el valor de las obras más una rentabilidad pactada, pues esperada, ¿cierto? La pregunta aquí es si esa rentabilidad sale, esa rentabilidad que el Estado o ese interés que el Estado va a pagar porque le anticipen, porque le hagan las obras que se requieren hoy, si vale la pena pagarlas o no. El tema es complejo porque involucra variables macroeconómicas del país, en el sentido de que si yo decido concesionar una infraestructura, no solo os esperaría que esa infraestructura, el desarrollo de esa infraestructura hoy permita el desarrollo económico de todo el país en el mediano a corto plazo y que ese desarrollo económico compense lo que se paga de más en intereses a ese privado. Es decir, si yo hoy que no tengo la plata para hacer, por ejemplo, una vía de doble calzada desde el centro del país hasta mis puertos, Buenaventura o los que tengo en el Atlántico, concesiono, es decir, un tercero está dispuesto a con su dinero ejecutar la obra rápidamente, esperaría que esos beneficios que va a traer esa obra compensen
los intereses pactados con ese contratista. Es decir, ese ahorro en los tiempos de viaje, ese mayor seguridad a la hora de desplazarse por las vías, mayor competitividad, ¿cierto? El hecho de que los fletes de los transportes de las cargas que están movilizándose por ahí disminuyan y por ende haya mayor competitividad de ciertos productos para internacionalizarlos o para incluso comercializarlos en el mismo país. Y eso ya es algo que se vuelve complejo de estimar, ¿cierto? Pero que eventualmente ustedes estarían en capacidad por lo menos de esquematizarlo y de plantearlo. ¿Qué pasa en la realidad en nuestro país? Y ha sido, pues, tortuoso, triste, ¿cierto? Vemos los casos como Odebrecht, en donde se ganan una concesión, no ejecutaron la obra en los plazos pactados, es decir, el país no obtiene la obra de manera pertinente, por decirlo así. Por lo tanto, la competitividad del país se ve rezagada producto de que la obra no está terminada en los tiempos pactados. Aparte de eso, entra en unos líos judiciales. Finalmente, el país tiene que pagar las obras de manera anticipada que ejecutó el contratista, las que efectivamente ejecutó, y entra en pleito por las que no ejecutó. Y queda otra vez con el chicharrón, ¿no? Porque tras de que no tuvo la obra finalizada, tuvo que pagar, o sea, tuvo que hacer lo que no quería hacer en un principio, que era pagar las obras con recursos directamente, y no obtiene la competitividad, ¿no? Esa es la historia de lo reciente, de lo que hemos vivido con el tema de concesión. Emerson dice, los beneficios para el Estado serían a largo plazo con respecto a las ganancias, pero el beneficio por el mantenimiento de la carretera sería a mediano plazo. Ok. Durante el tiempo que esté concesionada la obra, dentro del alcance de ese contrato de concesión está hacer la obra y hacer los mantenimientos pertinentes. Vamos, el contratista también se encarga de eso. Pero los beneficios para el Estado se espera que sean lo más rápido posible, es decir, el tema de mejorar la movilidad, el tema de mejorar los tiempos de viaje, el tema de disminuir la inseguridad vial, el tema, etcétera, de valorizar los terrenos, de volverlos desarrollables, etcétera, se esperaban en el mediano corto plazo, cosa que no se ha dado con los contratos de concesión que se han comenzado recientemente y que no han podido finalizar como se tenía planeado. Vamos a temas un poco más aterrizados a su realidad, digamos, a la realidad más inmediata que pueden ustedes Profe, tener. Señor. pero una pregunta. Para el Estado, a la hora de recaudar los impuestos para estos proyectos, ¿ese valor de impuestos recaudado debe ser constante o debe tener como pues un intervalo de tiempo mientras se recupera pues la utilidad que se pactó en el contrato? No te entiendo, porque normalmente las concesiones viales se hacen a través de peajes y los peajes recaudan en función de cuántos vehículos pasen, ¿cierto? O sea, como le digo, la pregunta es, esos peajes o esos impuestos deben ser siempre o bueno, una vez ya se recupere lo que se invirtió, se deben quitar, o igual pues por lo menos con el ejemplo del sistema de distribución de electricidad. Pues como las infraestructuras hay que mantenerlas, una vez puesto el peaje, es muy difícil que lo levante, ¿cierto? Y la justificación de no levantarlo es que el peaje después
está apalancando el mantenimiento requerido. Y desde que la cosa funcione así, pues la percepción del usuario sigue siendo buena, así tenga el peaje, ¿cierto? ¿Qué pasa en Colombia? Que los peajes que van quedando no solo apalancan, o sea, cuando las infraestructuras se reversan del privado al Estado y quedan todavía instalados los peajes, esos peajes ayudan a apalancar el mantenimiento y el desarrollo de otras vías, no solo de la vía en curso, ¿sí? O sea, ese dinero se va a una gran bolsa y de esa gran bolsa se hace mantenimiento en muchas otras vías. En el caso carretero, pues. Entonces es muy complicado que se levante el peaje cuando ya existe, ¿cierto? Pero pues obviamente han habido casos de descontentos y de manifestaciones sociales en donde se han logrado levantar los peajes, ¿sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, profe, gracias. También podrán estar en capacidad de responder preguntas que se asocian más a sus finanzas personales, como es el caso de si deben pagar el saldo de su tarjeta de crédito con dinero prestado, con otro préstamo. Estarán en capacidad de hacer el estudio de ingeniería económica necesario para modelar y tomar la decisión de si lo hacen o no, si es conveniente o no. Habrán casos en donde sí sea conveniente, habrá casos en donde no. Depende de las tasas que tenga la tarjeta de crédito, el plazo que le hace falta y la cantidad que deban frente a lo mismo del préstamo que tienen proyectado hacer. Quinto es, ¿qué representan mis estudios universitarios o qué representan sus estudios universitarios en su carrera profesional en términos financieros? Ustedes también podrían cuestionarse eso en un futuro. Será un análisis en retrospectiva, ¿cierto? Cuando ya lleven X años laborales, podrán o estarán en capacidad de cuestionarse eso, ¿cierto? Si el dinero que ustedes invirtieron en sus estudios, que no son solo la matrícula, sino también todo el tema de las materiales, equipos que requirieron, sostenimiento, etcétera, si se ve retribuido y si, digamos, se obtuvo una rentabilidad de dicha inversión en un futuro o no. Y eso obviamente dependerá de las circunstancias de cada uno de ustedes, digamos, cómo se posicionen profesionalmente en el futuro, etc. ¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil o conservar el que tengo ahora y continuar pagando el crédito? O otra pregunta debería ser, ¿debería endeudarme con un crédito para comprar un automóvil o no? Pues ustedes están en capacidad de hacer ese tipo de análisis también con lo que aprenderán acá. ¿Dudas de esta diapositiva? Lo que hemos comentado. Bien. Entonces, ahora sí, demos respuesta a algunas de las preguntas de la prueba de conocimientos previos que ya hicieron, y es, ¿qué es la ingeniería económica? La ingeniería económica, pues, es un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican comparaciones económicas. ¿Para qué? Pues son conceptos y análisis matemáticos que ayudan a las personas a tomar decisiones fundamentadas sobre cómo invertir mejor los fondos o el capital que tienen disponible. Ese es el para qué. Fundamentalmente implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existen alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. Fíjense que esta definición o este párrafo que tenemos acá concuerda bastante con lo que ya comentamos en el punto 1 de la diapositiva anterior. Tengo que formular, tengo que estimar, tengo que evaluar diferentes alternativas y finalmente tomar una decisión en base a los conceptos matemáticos
que me ayudan a tomar las decisiones. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona? ¿Qué opinan? Las necesidades Comencemos. de los ingresos. Cantidad de ingresos. Sí, claro. Eso es una de las variables. ¿A qué nos referimos como consumo? ¿Qué es consumo? Gastos e ingresos. Bueno, los ingresos sí determinan mi cantidad, mi capacidad de consumo, pero mis gastos son consumo. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto puedo gastar? ¿En qué gastamos? ¿Cuáles son mis necesidades de consumo? Pues nosotros podemos hacer un listado, ¿cierto? Infinito de necesidades de consumo que tenga. Obviamente comenzaremos con los más básicos y más necesarios, o sea, habrá que priorizar cosas, ¿cierto? Como nuestro alimento, como las necesidades de movilidad, como las necesidades de vivienda, ¿cierto? Si tenemos hijos y demás, las necesidades de sus necesidades de estudio, etcétera. Eso hará parte de del consumo de cada una de las personas. ¿Qué tanto puedo consumir? O sea, si tengo necesidades, por ejemplo, de movilidad, la decisión de si me movilizo en transporte privado o público, ¿de qué depende? Ya dijeron una variable que es de cuántos ingresos tengo, de acuerdo. ¿De qué más depende? Entonces, pregúntense una cosa. ¿Cuántas gaseosas personales pueden consumir? Si todas sus necesidades de consumo pudiéramos resumirlas en gaseosas. ¿Cuántas gaseosas pueden consumir si tuvieran 1.000.000 de pesos de ingresos? ¿De qué depende? Costos. Del precio de la gaseosa, ¿no? Del precio de las cosas. Correcto. Del precio de la gaseosa. Entonces, hay dos variables que se involucran en la pregunta y es ¿cuántos ingresos tengo y cuánto valen las cosas que quiero consumir? ¿Cuál es el precio de lo que quiero consumir? Si yo tengo 1.000.000 de pesos, puedo consumir X gaseosas. Si tengo 1.000.000 de dólares, pues puedo consumir más todavía, ¿cierto? Más número de gaseosas. ¿Es eso claro? ¿Cuánto dinero gana esa persona? ¿Y cuánto valen las cosas en el mercado? Que es el cambio y el nivel de los precios. ¿Cuál es el propósito desde el punto de vista económico de invertir en un proyecto real? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto? ¿Tener ganancias? Tener ganancias. ¿Quién más? Obtener beneficios. Obtener beneficios, obtener dinero. ¿Cuántas ganancias? Ganar dinero. ¿Cuánto dinero? Si ustedes invierten 1.000.000 de pesos hoy y dentro de un año obtienen 1.100.000, ¿obtienen ganancias? ¿Ganan dinero? Sí, pero son mínimas. ¿Sí? Porcentualmente, ¿cuánto ganaron? %. ¿Cuánto? El 10%. Un 10%. ¿Y eso es poquito? Sí.
Depende de la cantidad, ¿no? Pues, profe, sí dice que en un año es poquito, ¿no? Ajá, en un año. Levanten la mano los que tienen negocios en este momento o su familia tiene algún negocio. Ok. ¿10% es poquito o mucho? Poquito. Es poquito. Y entonces, ¿cómo lo comparo? ¿Cuánto dinero debo ganar? Por acá en el chat, del doble mínimo. Uf, Diría que 30-40%. el 30 o 40. Ojo, estamos hablando de ganancias, no estamos hablando de ventas, ¿cierto? Pero ganancias durante un año. Sí, bueno, el periodo de tiempo que ustedes consideren, ¿no? ¿Quiénes tienen ahorros? Levanten la mano. ¿Cuánto rentan sus ahorros? ¿Cómo hace cuánto rentan, profe? Me imagino que no lo tienen debajo del colchón, ¿o sí? Pues depende si están en un CDT o están quietos, porque se devalúa el dinero si se deja quieto, ¿no? Ok, sí. Si lo tienes en un CDT, ¿cuánto renta ese ahorro? Ender dice entre el 0 y el 5% anual. De acuerdo, ese es un rango de un CDT, digamos, normal. Es más, el 5% ya es algo alto. Si yo no voy a ahorrar muchísimo dinero, conseguir el 5% es difícil, ¿cierto? En un CDT. Entre más dinero deje guardado en un CDT, pues puedo obtener más rentabilidad. Entonces, la respuesta a cuál es el propósito de invertir en un proyecto real es recibir una cantidad de dinero mayor de la que originalmente se invirtió, es decir, ganar dinero. Vamos, hasta ahí todos estamos de acuerdo. ¿Cuánto dinero? Pues más dinero que el que se logra ganar con un instrumento financiero convencional, que puede ser un CDT, etcétera, o con alguna inversión segura que implique riesgo mínimo. O mejor aún, obtener rendimientos superiores a la tasa mínima atractiva de rentabilidad de retorno de cada uno de ustedes. Entonces, cada uno de ustedes tendrá que analizarse e identificar cuál es su tasa mínima atractiva de rentabilidad. Esa tasa mínima atractiva de rentabilidad depende de varias variables. Si yo ya tengo alguna inversión y quiero invertir en algo nuevo, no voy a invertir en ese algo nuevo a menos que la rentabilidad esperada en ese nuevo proyecto sea superior a lo que ya habitualmente hago. Es decir, si alguien ya tiene un negocio que le renta entre el 30 y el 40, no va a entrar en un negocio nuevo a menos que rente lo mismo, un 30 o un 40. Las diapositivas sí van a estar en la plataforma. Y ahorita les muestro dónde está. ¿Sí es claro lo que estamos comentando? El concepto de tasa mínima atractiva de rentabilidad es un concepto importante
y ya lo veremos la próxima clase, digamos, un poquito más aterrizado en los conceptos básicos de la asignatura. Hoy estamos haciendo como un breve recorrido de lo que va a ser todo el semestre. Pues respondiendo a las preguntas. Entonces, ¿cuánto dinero debo ganar? Pues debo ganar mínimo más dinero que el que ganaría simplemente dejándolo en un instrumento financiero seguro, entre comillas, ¿cierto? Pues ¿por qué? Porque invertir en un proyecto implica un esfuerzo de tiempo, de recursos, de lágrimas, de pronto. Y pues eso tiene que tener una compensación mayor, que si yo sencillamente le presto el dinero a alguien y al cabo de un tiempo me devuelven mi dinero inicial más una cantidad mayor. ¿Qué es interés? El interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde una perspectiva de cálculo, el interés es la diferencia entre una cantidad final de dinero y la cantidad que tenía originalmente. Si la diferencia es nula o negativa, no hay interés. Hablamos de interés más específicamente cuando lo tenemos que pagar esa mayor cantidad. Por lo tanto, matemáticamente, interés es la cantidad de dinero que se debe ahora menos la cantidad que me prestaron originalmente. Si vamos a hablar únicamente de dos momentos de tiempo. Si me gano el interés, es decir, si yo soy la persona que lo está prestando, no hablamos de interés, sino de rentabilidad, pero matemáticamente es lo mismo, sería cantidad que me deben ahora menos la cantidad que presté. ¿Sí quedó eso claro? Por lo tanto, interés es la cantidad de dinero que debo pagar de más por un préstamo y rentabilidad es la cantidad de dinero que me voy a ganar por prestar dinero o por invertir mi dinero. ¿De acuerdo? ¿Qué es inflación? Es el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Normalmente se mide anual. Ese aumento generalizado de los precios. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos beneficios y servicios. Es decir, cuando hay inflación, perdemos capacidad de consumo, que eso se relaciona con la pregunta que teníamos antes, ¿cierto? Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Es una pérdida de valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. La unidad de medida frecuentemente de la inflación es el índice de precios al consumidor, que corresponde al porcentaje analizado de variación general de los precios en el tiempo. Ese índice de precios al consumidor en Colombia lo mide el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es el encargado de hacer eso. ¿Cómo se mide el IPC? ¿Alguien sabe? ¿Alguien había escuchado hablar del IPC? Vale, gracias, Luis. Ya dijimos que el IPC es un indicador que mide el DANE y que refleja cuál ha sido la variación en términos de inflación que ha tenido nuestra moneda, su pérdida en la capacidad de consumo. ¿Cómo se mide el IPC? Pues primero se define una canasta familiar, ¿cierto? Que en la canasta familiar básicamente lo que hace el DANE es decir cuáles son los diferentes productos de consumo que tiene normalmente una familia
Y después para medir el IPC, lo único que hace es irse de compras todos los meses en diferentes zonas del país y comprar lo que está definido en esa canasta familiar. Y ver la fluctuación de precios que hubo de un mes al otro. Y después, sencillamente, promediar y ver cuál fue la variación. Por eso el IPC, el DANE lo puede expresar de manera general para el país y también a veces lo expresa por regiones, porque la inflación no se comporta igual en todas las regiones del país. Hay regiones que tienen mayor inflación que otras. Y hay sectores que también tienen mayor inflación que otras. Cuando ustedes sean contratistas, si llegan a ser contratistas, sus contratos de obra se van teniendo ajustes en función de las variaciones del IPC en los grupos, no con el IPC general, sino con los grupos de los materiales y de los ítems de obra que ustedes tengan en el contrato. Entonces, el DANE también saca ese tipo de indicadores, lo saca IPC sectorizados también, en función de ciertos materiales y demás. Para profundizar un poco sobre el tema de inflación, vamos a ir a Moodle. Aprovecho una vez y les muestro dónde están las diapositivas. Entonces, si entran a Moodle, por acá donde dicen presaberes, ustedes tienen las diapositivas de hoy, que se las voy a activar de una vez. Y acá abajo va a quedar publicado el video de la clase, cuando finalicemos la clase. Y si se van a conceptos básicos, ya tienen las diapositivas de la próxima clase. Voy a ocultar los videos porque no son todavía. Ya esto lo veremos en la próxima clase. Ahí les dejo las diapositivas por si las quieren ir revisando. Y les voy a activar el apartado de inflación, que es lo que estamos hablando. Aquí tienen 6 videos del Banco de la República. Son bastante ilustrativos, bastante fáciles de digerir. Veamos el primero. Y si ustedes quieren afianzar el tema, pues lo pueden hacer cuando lo consideren necesario. ¿Se escuchan el audio? Sí. Sí, profe. Vale. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. No se escucha. Profe, es que creo que usted Los ahorradores fue temen a la su inflación y audio por eso... como tal su audio y no el del computador. Sí, espérame, ya hay una forma de tener ese audio, ¿cierto? En compartir sonido. Ya, gracias. Eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor. La inflación es uno de esos temas. ¿Ahora sí lo escucho? Sí, señor, señor. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario.
Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1000 pesos. O puedo comprar 5 gaseosas de 2000 pesos o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país.
Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Bueno, bien, en Moodle tienen otros 5 videos por si les llama la atención profundizar un poco más sobre el tema. Continuemos. La siguiente pregunta. Continuando un poco con el tema de inflación. Es importante tener presente que la inflación contribuye a la reducción del poder de compra que tenemos o la capacidad de consumo, incrementa el indicador, obviamente, incrementa el costo del equipo y su mantenimiento, incrementa el costo de los profesionales asalariados y empleados contratados por horas, y contribuye a la reducción de la tasa de retorno real sobre los ahorros personales y las inversiones corporativas. Sobre este aspecto es importante, por ejemplo, comentar que esta era una de las cosas que tenía o que tiene preocupado a las personas en Estados Unidos, puesto que las ayudas que está planteando el presidente Biden recientemente para la reactivación económica dicen que va a generar un efecto inflacionario y por lo tanto que ese efecto inflacionario pues va a disminuir la tasa de retorno real que tengan los ahorradores y que tengan las inversiones corporativas, y eso pues los preocupa. En otras palabras, la inflación puede contribuir materialmente a modificar el análisis económico individual y empresarial. Profe, Sí, señor. qué pena, o sea, que aumenta la inflación y nosotros tenemos dinero en un banco, en un CDT, una fiducia, los intereses disminuyen. El interés relativo sí, o sea, el interés real, la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? ¿Cómo así, O profe? sea, si ustedes, a ver, si ustedes abren un CDT hoy, pactan una tasa, qué sé yo, del 5% en un año, y resulta que la inflación fue el 6%, pues ustedes perdieron dinero, ¿cierto? Al cabo de ese año. ¿Sí? Porque con ese dinero que invirtieron hoy, no van a poder comprar la misma cantidad de cosas dentro de un año, producto de que la inflación fue mayor que la rentabilidad que obtuvieron. ¿Sí lo entiendes? Sí, señor. Profe, y los con CDT este no tema de la dejan- reforma, qué pena. Sí. Con este tema de la reforma tributaria, ¿usted considera que el poder adquisitivo de nosotros va a disminuir? ¿Y eso cómo podemos solventar? Uy, esa pregunta, la primera parte te respondo. Evidentemente, si nos graban con IVA muchos más productos de la canasta familiar, pues vamos a tener un efecto inflacionario, ¿cierto? O sea, con nuestro dinero actual, con nuestra fuente de ingresos actual, vamos a poder comprar menos cosas, porque pues van a valer más. Sencillamente van a valer un 19% más. A menos que sean los mismos productores los que decidan bajarle a los precios de los productos para compensar ese valor de IVA. Y eso podría ocurrir en el evento en que la gente dejara de comprar muchos de esos productos, que es el otro efecto que puede ocurrir, pero normalmente no es así. ¿Cómo podemos compensarlo? Pues, ni modo, teniendo más ingresos. O sea, al final, la cura
es más grave que la propia enfermedad. O sea, si yo quiero recaudar más dinero, pero hago un efecto inflacionario en la economía, pues el otro año la gente comienza a pelear porque todo está más caro y no alcanza para comprar. O sea, el salario mínimo no alcanza para comprar lo mismo que se compraba hace un año sin la reforma tributaria y por ende, entonces van a solicitar un mayor aumento del salario mínimo que compense los precios. Entonces, ¿se recaudó algo? No, eventualmente no, ¿cierto? O la cura no soluciona realmente la necesidad. Si lo vemos muy, muy general, digamos, simplificándolo mucho. ¿Qué es un flujo de efectivo? En un modelo económico estudiado, un flujo de efectivo en un momento específico de tiempo es el análisis de todos los ingresos o entradas que se tuvieron en el proyecto en ese momento y todas las salidas o costos que se tuvieron en ese momento. Si los ingresos fueron superiores a los costos, pues el flujo de efectivo será positivo. Si los costos fueron mayores que los ingresos, pues el flujo de efectivo será negativo. Y dichas alternativas se realizan para cada, dichas estimaciones se realizan para cada alternativa de análisis y además para tomar decisiones en un estudio de ingeniería económica lo que hacemos es una serie de flujos efectivos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para evaluar si esos flujos negativos y positivos que promete el proyecto en X tiempo justifica o no la inversión que se está planeando hacer. Ya llegaremos para allá. Recuerden, esto es prácticamente el final del semestre. Luego no se agobien si no lo están entendiendo del todo. Ya llegaremos allá a su debido tiempo. Sin estimaciones de flujo de efectivo durante un periodo establecido, resulta imposible llevar a cabo un estudio de ingeniería económica. O sea, que todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso tiene como objeto pues generar un diagrama de flujo de efectivo del proyecto que nos permita hacer un análisis de ingeniería económica y tomar la decisión de si es viable o no es viable o priorizar entre diferentes proyectos cuál es el más conveniente hacer de primero y cuál después. La variación esperada de los flujos de efectivo indica una necesidad real de un análisis de sensibilidad. Ya hablaremos en su momento de cuáles son las sensibilidades que deberíamos hacer en un modelo u otro y no se angustien por eso ahora. ¿Cuál es la diferencia entre un interés nominal y un interés efectivo? Esas eran otras de las preguntas que se hacían en la prueba de conocimientos previos. Hay varias diferencias entre las tasas nominales y las tasas efectivas. Primero, comentar que son diferentes formas de expresar el interés. Se puede expresar como un interés en tasas nominales o se puede expresar el interés como tasas efectivas. Pero si lo expreso como tasas nominales, estas no incorporan el verdadero valor del dinero en el tiempo, mientras que las tasas efectivas sí. Esa es una primera diferencia y probablemente la más importante. También hay otra diferencia, es que las tasas nominales se utilizan para liquidar comercialmente operaciones financieras, mientras que las tasas efectivas se utilizan para comparar diferentes opciones financieras válidas. Que las tasas nominales requieren, para que estén bien definidas, especificar cuál es su forma de pago, que puede ser vencido o anticipado, y cuál es su periodo de pago o periodo de capitalización o periodo de composición, que al final es lo mismo. Mientras que las tasas efectivas, y más específicamente si estamos hablando de tasas efectivas anuales, pues estas se pueden expresar simplemente como un número, sin unidades, y ya debería tener claro que es una tasa efectiva y que tiene una variación anual. Por otra parte, las tasas nominales se comportan como una función lineal, mientras que las tasas efectivas como un polinomio. Y las tasas nominales tienen en cuenta el interés compuesto, que ya veremos y hablaremos qué es eso. Y las tasas efectivas, aparte de suponer interés compuesto, también suponen la reinversión de los intereses que se van generando. Y por eso
tienen en cuenta el valor total del dinero en el tiempo. Para finalizar, dudas de lo que acabamos de comentar. Una VR es una tasa nominal. Una VR es una forma de expresar unas cantidades de dinero en intereses reales. Ya hablaremos de eso más adelante. No es propiamente una tasa nominal, sino una forma de expresarlo en interés real. Ya hablaremos de eso más adelante. Para finalizar, en Moodle, por favor, váyanse a proyecto en grupo. Por acá tienen un apartado, el primero que se llama ideas de negocio. Descarguen la plantilla. Todavía voy a ocultar esta parte. Todavía no hay que entregar nada, pero descarguen la plantilla. Cuando descarguen la plantilla, yo ya la tenía descargada por acá. Ustedes se van a encontrar con esto que están viendo acá. Cada uno de ustedes tiene que ir pensando en mínimo 3 ideas de negocios o proyectos de inversión para que cuando comiencen a trabajar el primer momento del proyecto, pues tengan alternativas para elegir finalmente cuál es la que van a desarrollar. Es importante que lo hagan desde ahora, o sea, hoy con la almohada comiencen a pensar en ideas de negocios. ¿Cuál es la tarea que no tiene una entrega definida todavía? Es sencillamente que comiencen a listar esas posibles ideas y hacer una breve descripción de esas posibles ideas. Mínimo 3, máximo las que se les vengan a la cabeza. Ya después la evaluaremos. O sea, en la próxima clase les comento cómo deben evaluarlas. Y esta es una evaluación cualitativa para intentar seleccionar la que van a estructurar, la que van a planear. ¿De acuerdo? Por ahora, sencillamente anoten la idea y hagan una breve descripción. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, la idea de negocio tiene que ser innovadora o puede ser cualquier negocio. Preferiblemente innovadora, pero innovar no significa montar una idea de negocio que no exista. Innovar puede ser montar una idea de negocio que ya exista, pero haciendo un proceso diferente. Eso es innovar. O innovar significa bueno, creo que ahí ya me di a entender. En el mismo apartado, o sea, si se van a Moodle, por ahí tienen un podcast, ¿cierto? Que dice primeros pasos para emprender. Escúchenlo, eso les puede ayudar a pensar en ideas de negocios. Que debe ser innovadora, sí, preferiblemente debe ser novedosa en algún sentido, ¿cierto? Debe innovar en algún sentido. Me gustaría también que las ideas estuvieran relacionadas con la ingeniería civil, pero al final ustedes eligen. Claro. ¿Dudas? Por acá en el chat. En la plataforma sale fecha de entrega 14 de abril. Sí, de acuerdo. El 14 de abril van a tener que entregar ya cada uno de ustedes de manera individual la plantilla con las ideas que ya fueron pensando y evaluadas. Pero en la próxima clase, el próximo lunes, les explico cómo deben evaluarlas. De aquí al lunes comiencen a pensar en sus ideas. El lunes les explico cómo evaluarlas y tienen hasta el 14 para terminar de hacerlas. ¿De acuerdo?
¿Dudas? Si no tienen dudas, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos el próximo lunes. Listo. ¿Listo? Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, una pregunta. Señor. Con respecto a la creación de grupos, yo no tengo todavía el grupo. ¿Puedo ingresar a cualquier grupo o ustedes pues me ingresan a cualquier grupo? ¿Cómo hago? Pues la idea de que ustedes conformen sus propios grupos es que lo hagan de manera consensuada. O sea, háblense con sus compañeros. No se trata de que se metan en cualquier grupo, sino de que ustedes mismos se sientan a gusto en los grupos que conformen. Finalmente, si no logran conseguir grupo, pues uno de los que tengan disponibilidad todavía. Listo, pues muchas gracias. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.